El pasaje prohibido. Soy Roberto, trailero desde hace más de 20 años. He recorrido cada carretera de México, desde las llanuras del norte hasta las selvas del sur. He visto de todo, accidentes horribles, animales salvajes cruzándose frente al camión y hasta cosas que no me atrevería a contar en una plática normal. Pero hay una historia que nunca olvido, algo que me sigue quitando el sueño cada vez que lo recuerdo. Esta no es una historia de fantasmas, ni de brujas o cosas sobrenaturales. Es algo más real. Algo que cualquier trailero podría enfrentar si no tiene cuidado. El encargo. Era una noche tranquila, o al menos así empezó. Había recibido un encargo de última hora, transportar una carga desde la Ciudad de México hasta un pequeño pueblo en la frontera con Guatemala. No me sonaba raro, a veces los clientes necesitan entregas urgentes. La paga era buena, y no pregunté más. Llegué al almacén a recoger la mercancía. Era un contenedor cerrado, y los encargados me dijeron que no lo abriera bajo ninguna circunstancia. Me dio algo de mala espina, pero los que vivimos de esto sabemos que es mejor no cuestionar las instrucciones. Cargué el tráiler y arranqué, dispuesto a conducir toda la noche para cumplir con el plazo. La ruta. El GPS me marcaba una ruta alternativa, supuestamente más rápida, pero que pasaba por una zona conocida por ser peligrosa, la Sierra del Silencio. Un lugar del que muchos traileros hablan, pero pocos tienen historias concretas. Los rumores eran variados, desde asaltos hasta desapariciones. Pensé que eran puras leyendas para espantar novatos. Después de todo, yo era un hombre experimentado. Eran las 2 de la madrugada cuando entré a esa carretera secundaria. No había señal de celular, y la única luz provenía de los faros de mi tráiler. La neblina empezó a espesar, lo suficiente como para reducir mi visibilidad a apenas unos metros. Avancé despacio, atento a cualquier cosa en el camino. El encuentro. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, en medio de la carretera, había una camioneta vieja estacionada con las luces de emergencia encendidas. Al acercarme, noté a un hombre parado junto a ella, agitando los brazos como si pidiera ayuda. Dudé por un momento. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero mi conciencia no me dejaba ignorarlo. Detuve el tráiler unos metros adelante y bajé con la lámpara en mano. El hombre parecía nervioso, sudaba a pesar del frío de la sierra. Me dijo que su camioneta había fallado y que necesitaba una batería o un remolque. Mientras hablábamos, algo en su mirada me inquietaba. No podía precisar qué era, pero sentí que no estaba siendo completamente honesto. Le ofrecí llevarlo hasta el pueblo más cercano, pero se negó rotundamente. Dijo que no podía dejar la camioneta ahí. Algo me empujó a regresar a mi tráiler. Cuando volteé, noté algo que me heló la sangre. En el asiento trasero de su camioneta había movimiento. Parecía que alguien más estaba escondido, agachado. No dije nada, solo subí de nuevo a mi tráiler y arranqué, fingiendo que no había notado nada. La persecución. No había avanzado ni 5 kilómetros cuando vi las luces de la misma camioneta en el retrovisor. Me seguía. Intenté calmarme, pensando que tal vez solo quería pedir más ayuda, pero la manera en que aceleraba me puso en alerta. Entonces entendí lo que estaba pasando. Había caído en una emboscada. La camioneta se acercó lo suficiente como para intentar cerrarme el paso. Desde el asiento del copiloto, un hombre sacó algo que parecía un arma. Mi corazón latía a 1000 por hora. Sabía que si me detenía, estaba perdido. Pisé el acelerador y empecé a maniobrar como nunca antes. A pesar de lo pesado que era el tráiler, tenía experiencia y sabía cómo controlarlo. El descubrimiento. Mientras intentaba escapar, algo raro pasó con la carga. Escuché ruidos dentro del contenedor, como si algo o alguien se estuviera moviendo. Fue entonces cuando me di cuenta, no estaba transportando mercancía normal. ¿Qué había ahí? Personas, animales, algo más siniestro, no lo sabía, pero la idea de abrirlo me aterrorizaba. La persecución duró lo que parecieron horas, aunque en realidad fueron solo minutos. Logré sacarlos de mi camino al tomar una curva cerrada. La camioneta derrapó y se salió de la carretera.
Aproveché para ganar distancia, pero no disminuí la velocidad hasta llegar al siguiente pueblo. La revelación. Cuando por fin llegué, contacté al cliente. Le dije que no podía seguir con el viaje. Algo en mí me decía que debía revisar la carga, aunque sabía que podía meterme en problemas. Abrí el contenedor y lo que encontré me dejó helado, jaulas metálicas llenas de animales exóticos y personas encadenadas, severamente víctimas de tráfico humano. No sabía qué hacer. Si reportaba esto, podrían buscarme para silenciarme. Si me callaba, era cómplice de algo horrible. Al final, decidí hacer lo correcto. Llamé a las autoridades y entregué toda la información que tenía, incluyendo el lugar donde había encontrado a esos hombres. El epílogo. Nunca supe qué pasó con los responsables. Lo que sí sé es que desde esa noche no volví a aceptar encargos sin investigar primero. La Sierra del Silencio sigue siendo un lugar al que nunca quiero regresar, pero me alegra haber hecho lo correcto. Cada vez que paso por una carretera oscura, recuerdo esa noche y agradezco haber salido con vida. Esta no es una historia para asustarte con fantasmas o demonios. Es un recordatorio de que a veces el verdadero terror es el que crea el ser humano. Si eres trailero, ten cuidado con lo que cargas, porque nunca sabes lo que puedes estar transportando, o a quién. El pasajero de medianoche. Mi nombre es Eduardo, pero todos me conocen como Lalo, el nocturno. Soy trailero desde hace 15 años y siempre he preferido manejar de noche. Menos tráfico, menos calor y, aunque suene raro, menos problemas. O eso pensaba. Hasta hace un par de años, cuando algo me pasó en la carretera 307, cerca de la frontera con Belice. Algo que aún no puedo explicar, y que me hace pensar dos veces antes de salir después de las 10 de la noche. El encargo nocturno. Era un martes cualquiera. Había llevado una carga de alimentos a un puerto en Quintana Roo y me disponía a regresar vacío hacia el centro del país. Había manejado durante todo el día y, aunque estaba cansado, preferí seguir avanzando para llegar cuanto antes. Además, la carretera 307 es famosa por ser tranquila, con largas rectas bordeadas de selva. Perfecta para un viaje sin sobresaltos. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando vi algo que no esperaba, un hombre, parado junto al borde de la carretera, agitando una linterna. Su figura era delgada, su ropa sencilla. Llevaba un sombrero viejo y un morral colgado al hombro. En esas zonas, no es raro encontrar campesinos o viajeros que necesitan un aventón para llegar a su destino. Pero algo en la forma en que estaba de pie, tan inmóvil, me hizo sentir incómodo. Dudé por un momento. No suelo recoger gente, pero esa noche algo me empujó a detenerme. Abrí la ventana del copiloto y le pregunté a dónde iba. Al pueblo de Sac Balam, me respondió con una voz ronca, casi apagada. Sac Balam era un caserío pequeño, a unos 50 kilómetros más adelante. No estaba fuera de mi ruta, así que le dije que subiera. El hombre agradeció con un leve movimiento de cabeza, subió al tráiler y se sentó en silencio. Un silencio inquietante. Desde que subió, el ambiente dentro de la cabina cambió. El hombre no hablaba, ni siquiera parecía respirar. Solo miraba fijamente hacia el parabrisas, como si estuviera viendo algo que yo no podía. Intenté entablar conversación para romper el silencio, pero sus respuestas eran monosílabos o simples murmullos. ¿De dónde viene, amigo?, pregunté. De lejos. ¿Y qué hace por aquí a estas horas?, insistí. Lo que tengo que hacer. Su tono era seco, pero lo que más me inquietaba era su presencia. A pesar de estar a mi lado, sentía como si el espacio a su alrededor estuviera más frío, como si absorbiera todo el calor de la cabina. La aparición en el camino. Avanzábamos por una recta larga cuando, de repente, mi pasajero habló. No había dicho nada en varios minutos, pero ahora señaló hacia adelante. Cuidado con ellos, dijo. Fruncí el ceño, confundido. No veía nada más que el camino vacío iluminado por mis faros.
Pero justo cuando iba a preguntarle a qué se refería, algo apareció en la carretera, una figura de pie, en medio del asfalto. Parecía una mujer, con un vestido blanco que ondeaba con el viento. Reduje la velocidad bruscamente, tratando de no atropellarla, pero cuando mis faros la iluminaron por completo, me di cuenta de que no era una persona normal. Su rostro no era un rostro. Era una especie de máscara negra, sin rasgos, como un agujero vacío. Y en lugar de ojos, tenía dos luces rojas que brillaban intensamente. Pisé el freno con todas mis fuerzas y el tráiler derrapó, chillando sobre el pavimento. Cerré los ojos por el impacto que estaba seguro de que ocurriría, pero cuando abrí los ojos, la figura ya no estaba. Solo el camino vacío frente a mí. Ellos no se detienen, murmuró mi pasajero. El extraño descubrimiento. Aceleré de nuevo, decidido a salir de esa zona cuanto antes. Mi pasajero seguía allí, tan inexpresivo como al principio. Cada minuto que pasaba con él a mi lado hacía que mi piel se erizara más. Intenté tranquilizarme diciéndome que todo tenía una explicación lógica. Tal vez estaba cansado, tal vez lo de la mujer fue un efecto de la neblina o del sueño. Fue entonces cuando noté algo extraño, el hombre no tenía sombra. Aunque las luces del tablero iluminaban parte de su rostro, detrás de él no había ninguna sombra proyectada en la cabina. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Quise confrontarlo, pero algo en mí me dijo que no lo hiciera. En lugar de eso, traté de mantener la calma. ¿Seguro que va a Sac Balam?, pregunté, intentando sonar casual. No me queda mucho tiempo, respondió, sin voltear a verme. La última parada. Finalmente, llegamos a un desvío que llevaba al pueblo. Me detuve en la entrada del camino de terracería y le dije al hombre que no podía avanzar más allá. Él asintió, abrió la puerta y bajó lentamente. Antes de cerrar, se detuvo y me miró por primera vez directamente a los ojos. Sus pupilas eran negras, infinitas, y había algo en su mirada que me heló por completo. Gracias por traerme. Espero que no regreses por aquí. No todos sobreviven la primera vez. Cerró la puerta y desapareció entre la selva. Aceleré sin mirar atrás, con un escalofrío recorriéndome todo el cuerpo. El epílogo. Al llegar al siguiente pueblo, le conté la historia a un viejo dueño de una fonda donde paré a desayunar. Cuando mencioné el nombre Sac Balam, su rostro se puso serio. Sac Balam fue abandonado hace más de 30 años. Hubo un incendio que arrasó con todo y dejó solo ruinas. Nadie vive allí. Nunca volví a la carretera 307. A veces pienso en aquel hombre, en la mujer de rostro oscuro, en el frío que me invadió esa noche. Y me pregunto si, tal vez, solo tal vez, esa noche me adentré en un camino donde el tiempo y la lógica ya no existen. El viaje que nunca termina. Soy Martín, trailero desde hace más de 20 años. He manejado por casi todo México, enfrentándome a todo tipo de peligros, asaltos, caminos en mal estado, hasta animales cruzándose en plena carretera. Pero hay una noche que cambió mi vida para siempre. Una noche que no puedo olvidar, que me persigue cada vez que subo al camión y que, aunque intento dejar atrás, me sigue atormentando. Todo empezó con un encargo aparentemente sencillo. Era un jueves por la tarde cuando me llamaron para recoger una carga en un almacén cercano al puerto de Veracruz. Es mercancía delicada, pero bien pagada, me dijeron. El dinero era bueno, lo suficiente como para cubrir unos gastos pendientes, así que acepté sin preguntar demasiado. Al llegar al almacén, me encontré con dos hombres serios, vestidos con ropa común pero con una actitud que me hizo sentir incómodo. Me entregaron una caja grande, sellada herméticamente, y me advirtieron que bajo ninguna circunstancia la abriera. Solo maneja y entrégala en el punto acordado, me dijeron. No era la primera vez que transportaba algo así, pero esta vez había algo diferente, algo que no podía explicar. La ruta era larga. Debía llevar la carga hasta un punto cerca de la frontera con Tamaulipas. Me aseguraron que no había prisa, pero me recomendaron viajar de noche para evitar complicaciones. Era un consejo extraño, pero no lo cuestioné.
Salí del puerto alrededor de las 9 de la noche. La carretera estaba tranquila, como suelo preferir. El motor del tráiler rugía suave y la radio apenas emitía un murmullo de fondo. Pero a medida que avanzaba, empecé a sentir algo raro, como si algo o alguien estuviera observándome. Eché un vistazo al retrovisor varias veces, pero todo estaba en orden. Solo es el cansancio, me dije. Todo iba bien hasta que, al pasar por una zona de curvas cerradas, escuché un ruido fuerte proveniente de la caja. Era como si algo pesado se hubiera movido dentro. Me detuve en la primera orilla segura que encontré, bajé del tráiler y revisé los seguros. Todo estaba en su lugar, pero el ruido me dejó intranquilo. Regresé a la cabina y seguí manejando, aunque ahora con los nervios a flor de piel. Poco después, lo escuché de nuevo, un golpe seco, como si algo estuviera intentando salir de la caja. Mi mente empezó a llenarse de preguntas. ¿Qué llevaba realmente? ¿Sería algún animal? ¿Algo ilegal? No quería saberlo, pero tampoco podía ignorarlo. Avancé unos kilómetros más, intentando calmarme, cuando noté que un par de luces se encendieron en el retrovisor. Un vehículo me seguía de cerca, demasiado cerca. Pensé que quizá era otro conductor apurado, pero después de varios minutos me di cuenta de que no intentaba rebasarme. Solo me seguía, como si estuviera esperando algo. El miedo empezó a apoderarse de mí. Aceleré un poco, intentando mantener la distancia, pero las luces no se apartaban. De pronto, se apagaron. Miré por el retrovisor y ya no había nada detrás de mí. El alivio duró poco. A los pocos segundos, las luces reaparecieron, ahora a un lado del tráiler. Era una camioneta negra, con ventanas polarizadas. Desde el asiento del copiloto, alguien me hacía señas para que me detuviera. Sabía que no debía parar. En esta profesión, detenerte en un lugar desolado puede ser lo último que hagas. Pisé el acelerador y me concentré en el camino, pero ellos no se dieron por vencidos. Intentaron cerrarme el paso varias veces, golpeando la parte trasera del tráiler con su camioneta. El golpe de la camioneta hizo que la carga volviera a moverse dentro del contenedor. Sentí el tráiler tambalearse, pero logré mantenerlo bajo control. Fue entonces cuando tomé una decisión arriesgada. Recordé que en un par de kilómetros habría una desviación hacia un camino más angosto, casi abandonado. Sabía que era peligroso, pero también sabía que un vehículo más pequeño tendría problemas para seguirme allí. Giré bruscamente hacia ese camino, dejando atrás la carretera principal. Las ramas de los árboles arañaban los costados del tráiler y la terracería hacía que cada golpe dentro de la caja se sintiera más fuerte. La camioneta me siguió al principio, pero después de un par de curvas, sus luces desaparecieron. Por un momento pensé que estaba a salvo, pero los golpes dentro del contenedor no se detuvieron. Ahora eran más fuertes, casi desesperados. No podía seguir ignorándolo. Me detuve en un claro y, con manos temblorosas, abrí la puerta del contenedor. Lo que vi me dejó sin aliento. Dentro de la caja había personas. Hombres y mujeres, amarrados y amordazados, con la mirada perdida y el cuerpo cubierto de marcas. Eran víctimas de tráfico humano. No sabía qué hacer. Si llamaba a la policía, los hombres que me contrataron podrían venir tras de mí. Pero tampoco podía dejarlos allí. Mientras intentaba decidir, escuché el motor de un vehículo acercándose. La camioneta negra había regresado. 4 hombres armados bajaron y caminaron hacia mí. Te advertimos que no abrieras la carga, dijo uno de ellos, apuntándome con un arma. Sentí como el corazón me martillaba en el pecho. Estaba solo, en medio de la nada, sin nadie que pudiera ayudarme. Fue entonces cuando escuché algo que nunca olvidaré, un grito desgarrador desde dentro del contenedor. Los hombres se detuvieron, confundidos. Aproveché ese momento de distracción para correr hacia la cabina y arrancar el tráiler. No sabía a dónde iba, solo quería escapar. Los hombres dispararon, pero la oscuridad y el movimiento del camión jugaron a mi favor. Aceleré como nunca antes, escuchando los gritos y golpes desde el contenedor, hasta que finalmente vi las luces de un retén militar en la distancia.
Detuve el tráiler frente al retén y les expliqué todo. Los militares revisaron el contenedor y liberaron a las personas que llevaba. Nunca supe qué pasó con los hombres de la camioneta ni con los que me contrataron. Lo único que sé es que, desde esa noche, mi vida cambió para siempre. Ahora cada vez que manejo, especialmente de noche, siento que algo me sigue. No son fantasmas ni cosas sobrenaturales. Es el recuerdo de esas personas, el peso de haber sido parte, aunque sin saberlo, de algo tan terrible. Y el miedo constante de que algún día alguien toque mi puerta para saldar cuentas. El desvío maldito. Soy Raúl, un trailero veterano con más de 25 años recorriendo las carreteras de México. He visto cosas que muchos no creerían, accidentes mortales, peligros naturales y situaciones que pondrían nervioso hasta al más valiente. Pero lo que me pasó hace unos años no tiene comparación. Es una historia que me ha dejado marcado, una experiencia que jamás puedo contar sin sentir cómo se me acelera el corazón y se me hiela la sangre. Todo ocurrió durante un viaje rutinario, un encargo que parecía uno más. Pero no fue así. Esa noche, tomé un desvío en una carretera desconocida y descubrí algo que nunca debía haber visto. Era una noche lluviosa, el tipo de noche en la que sabes que algo no anda bien. Había salido de Puebla rumbo a Monterrey con una carga que me resultaba extraña, varias cajas metálicas, selladas, sin etiquetas ni información visible. Los encargados de cargar el tráiler no hablaban mucho, pero dejaron claro que debía seguir una ruta específica y, lo más importante, no detenerme bajo ninguna circunstancia. Al principio no me pareció tan raro. En este trabajo te acostumbras a seguir órdenes sin hacer preguntas. Pero algo en las miradas de esos hombres, en la prisa con la que cerraron las puertas del contenedor, me hizo sentir incómodo. Era como si quisieran deshacerse de esa carga lo antes posible. La carretera estaba casi vacía. A medida que avanzaba, la lluvia se hacía más fuerte, las gotas golpeaban el parabrisas con una intensidad que dificultaba la visibilidad. Encendí la radio para distraerme, pero no captaba ninguna señal. Solo el sonido de la estática me acompañaba, junto con el rugido del motor y el eco de la tormenta. A mitad del trayecto, el GPS marcó una alerta, la ruta principal estaba bloqueada por un deslave. Me indicó un desvío por una carretera secundaria, un camino que no reconocía y que no aparecía en mis mapas físicos. Dudé por un momento. Era tarde, estaba cansado y no quería arriesgarme, pero no tenía otra opción. Si no llegaba a tiempo, perdería el pago, y con él, la confianza de mis clientes. El desvío era un camino angosto, rodeado de árboles altos que se mecían con el viento. La oscuridad era tan densa que mis faros apenas iluminaban unos metros adelante. La sensación de soledad se intensificaba con cada kilómetro que recorría. Pero lo peor llegó cuando la carga comenzó a hacer ruidos. Primero fue un golpeteo suave, como si algo dentro de las cajas se hubiera movido. Intenté ignorarlo, pensando que podía ser el movimiento del tráiler en ese camino irregular. Pero los ruidos se hicieron más fuertes, como si algo golpeara desesperadamente desde el interior. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas. ¿Qué llevaba realmente? ¿Animales? ¿Algo ilegal? Las preguntas me taladraban la cabeza mientras los golpes continuaban. Por un momento, pensé en detenerme y revisar, pero recordé la advertencia de los encargados: no te detengas por nada. El camino parecía interminable. La lluvia se había convertido en una tormenta, y los truenos resonaban con fuerza. De repente, en medio de la carretera, apareció una silueta. Era un hombre, de pie, empapado, con la ropa desgarrada y los brazos extendidos. Frené en seco, haciendo que el tráiler derrapara ligeramente. Bajé un poco la ventana, intentando hablar con él. ¿Está bien?, le grité. El hombre no respondió. Solo se quedó ahí, mirándome con una expresión vacía, como si no supiera dónde estaba. Algo en su postura me heló la sangre. Decidí no insistir y volví a arrancar, rodeándolo lentamente. Al mirar por el retrovisor, me di cuenta de algo escalofriante: el hombre ya no estaba. Había desaparecido,
como si nunca hubiera estado ahí. Avancé lo más rápido que pude, pero los golpes dentro del contenedor no cesaban. Ahora eran más fuertes, más violentos. Era como si algo estuviera intentando escapar. Para colmo, noté unas luces acercándose en el retrovisor. Al principio pensé que era otro vehículo, pero pronto me di cuenta de que iban demasiado rápido, demasiado cerca. Era una camioneta negra, sin placas, que me seguía de manera agresiva. Intentó cerrarme el paso varias veces, pero logré esquivarla. Mi corazón latía a 1000 por hora. No tenía idea de quiénes eran, pero estaba claro que querían mi carga. De pronto, la camioneta desapareció. Simplemente se desvaneció en la noche, como si nunca hubiera estado ahí. Pero la calma duró poco. Unos kilómetros más adelante, volví a ver las luces. Ahora estaban frente a mí, bloqueando el camino. No tuve más opción que detenerme. La camioneta estaba atravesada en medio del camino, y 2 hombres armados bajaron de ella. Uno de ellos golpeó la puerta de mi cabina con la culata de su arma. «Bájate, ahora», ordenó. Mi instinto me decía que no debía obedecer, pero estaba atrapado. Bajé lentamente, con las manos en alto. Uno de los hombres me miró con una mezcla de furia y desesperación. «¿Ya abriste la carga?», me preguntó. «No. No sé qué llevo», respondí, tartamudeando. El hombre pareció aliviado por un instante, pero su expresión cambió cuando otro ruido salió del contenedor. Esta vez no eran simples golpes. Era un gruñido, bajo y gutural, algo que no podía pertenecer a ningún animal que yo conociera. «Tenemos que destruirlo antes de que sea tarde», dijo uno de ellos, sacando un bidón de gasolina. Pero antes de que pudieran hacer algo, el contenedor comenzó a temblar violentamente. Las puertas, aseguradas con candados gruesos, se abollaron como si algo enorme estuviera empujándolas desde adentro. Antes de que los hombres pudieran reaccionar, las puertas del contenedor se abrieron de golpe. Algo salió de ahí, algo que no logro describir con precisión. Era grande, demasiado grande para caber en esas cajas. Su forma era retorcida, su movimiento antinatural. Los hombres dispararon, pero sus balas no parecían afectarlo. En cuestión de segundos, los atacó, dejando solo gritos y un silencio aterrador detrás. No esperé a ver más. Subí al tráiler y arranqué, dejando atrás la escena. Podía sentir que esa cosa me seguía, pero no me atreví a mirar por los espejos. Solo quería salir de ese maldito desvío. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a una carretera principal. La tormenta había cesado, pero la sensación de peligro no desaparecía. No llamé a la policía, no hice ningún reporte. Solo quería olvidar lo que había pasado. Hasta el día de hoy, no sé qué era esa cosa ni qué pasó con los hombres de la camioneta. Pero cada vez que tomo el volante, recuerdo esa noche. La carga, los ruidos, el desvío, y el horror que liberé sin querer. A veces me pregunto si todavía está ahí, esperando a que alguien más tome ese camino. El pasajero de las sombras. Me llamo Javier, y llevo casi 3 décadas manejando tráileres por las carreteras de México. He enfrentado muchas cosas, asaltos, accidentes y noches interminables de soledad. Pero hay algo que sucedió hace unos años que me sigue quitando el sueño. Incluso ahora, cuando cierro los ojos, puedo sentir el frío de esa noche y el peso de algo que no puedo explicar. Esto no es solo una historia. Es un recuerdo que me atormenta hasta el día de hoy. Todo comenzó con un encargo especial. Me pidieron transportar una carga desde la Ciudad de México hasta un punto en Durango. El cliente era discreto, pero insistente. La carga debía entregarse en menos de 24 horas, sin paradas innecesarias. A cambio, el pago sería más del doble de lo normal. No era la primera vez que aceptaba un trabajo así, y aunque algo no me cuadraba, el dinero era demasiado bueno para rechazarlo. Llegué al almacén al anochecer. Los hombres que cargaron el tráiler apenas hablaban. No dijeron qué llevaban ni por qué era tan urgente, pero antes de irse, uno de ellos me dio un último consejo.
No recojas a nadie en el camino. Pase lo que pase, no pares por nadie. No le di mucha importancia. Las reglas siempre eran las mismas: no preguntar, no revisar, solo manejar. A eso de las 10 de la noche, ya estaba en carretera. El cielo estaba despejado, pero el aire era extraño, más frío de lo normal para esa época del año. La carretera estaba desierta, solo iluminada por las luces de mi tráiler y, ocasionalmente, el destello de un letrero viejo. Todo parecía tranquilo, pero poco a poco empecé a sentir algo que no podía explicar, una incomodidad que me hacía revisar los espejos cada pocos segundos. No veía nada, pero la sensación estaba ahí, creciendo. La radio no captaba nada más que estática, y el GPS empezó a fallar. No era raro en esa zona, pero esa noche todo parecía amplificado, como si algo estuviera fuera de lugar. Aproximadamente a las 2 de la mañana, en una recta larga y solitaria, vi a alguien parado en el borde de la carretera. Era un hombre, vestido con ropa vieja y desgastada, con una mochila al hombro. Al principio no le di importancia, pero cuando me acerqué, levantó la mano para hacerme señas. Algo en la forma en que se movía me pareció extraño, como si estuviera fuera de sincronía con el resto del mundo. Pensé en detenerme, pero recordé las palabras del hombre en el almacén: no pares por nadie. Aceleré un poco, intentando no mirarlo demasiado, pero justo cuando pasaba junto a él, sucedió algo que me heló la sangre. El hombre me miró directamente a los ojos. Su rostro era pálido, y sus ojos eran completamente negros, sin pupilas, como dos pozos profundos. No sé cómo, pero sentí que me estaba siguiendo con la mirada incluso cuando ya lo había dejado atrás. Me temblaban las manos al volante, pero seguí manejando. No quería mirar por los espejos, temiendo que de alguna manera estuviera detrás de mí. 10 minutos después, el motor empezó a fallar. Las luces del tablero parpadeaban y el tráiler perdió fuerza. Tuve que detenerme en el arcén. El motor rugió una última vez y se apagó por completo, dejándome en la oscuridad total. Solo el leve brillo de la luna iluminaba el camino. Intenté arrancarlo de nuevo, pero no respondía. Me armé de valor, agarré mi linterna y bajé para revisar el motor. Caminé hacia el frente, pero justo cuando abrí el capó, sentí algo detrás de mí. Volteé rápidamente, apuntando con la linterna, pero no había nada. Solo el silencio de la noche y el crujir ocasional de la maleza. Subí de nuevo al tráiler, cerré la puerta con seguro y traté de calmarme. Fue entonces cuando escuché un ruido. Algo había caído dentro del contenedor. Era un golpe seco, como si algo pesado se hubiera movido. El corazón me dio un vuelco. La carga estaba asegurada, no había forma de que algo pudiera moverse ahí dentro. Pero el ruido continuó, ahora más fuerte, como si alguien o algo estuviera golpeando desde adentro. Revisé los espejos para asegurarme de que no había nadie cerca. Y entonces lo vi. Una figura oscura, sentada en el asiento del copiloto. Era el hombre de la carretera. Estaba ahí, inmóvil, con las manos sobre las rodillas y esos ojos negros fijos en mí. Me quedé paralizado. No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero finalmente encontré el valor para moverme. Volteé hacia el asiento del copiloto, pero no había nadie. Estaba vacío. Respiré hondo y traté de convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada. Pero el motor arrancó solo. Sin que yo tocara nada, el tráiler volvió a la vida. Las luces se encendieron, y las agujas del tablero parpadearon como locas. El golpe en el contenedor volvió, más fuerte que nunca. Ahora eran varios golpes, como si algo estuviera intentando salir. Decidí no quedarme para averiguar qué estaba pasando. Arranqué el tráiler y aceleré lo más que pude. Pero a medida que avanzaba, los golpes se transformaron en gritos. Eran gritos humanos, desgarradores, como si varias personas estuvieran encerradas ahí dentro, pidiendo ayuda. No podía detenerme. Algo me decía que si abría ese contenedor, no viviría para contarlo. Pero los gritos se hicieron insoportables, mezclados con risas que no eran humanas. Entonces, de la nada, la figura apareció nuevamente, esta vez en el espejo retrovisor.
Estaba en el contenedor, mirándome fijamente, con una sonrisa que parecía imposible, como si su mandíbula se hubiera dislocado para extenderse más allá de lo natural. Amanecía cuando finalmente llegué al punto de entrega. Un grupo de hombres me esperaba, todos vestidos de negro. No dijeron nada sobre mi estado ni sobre los gritos que aún resonaban en mis oídos. Solo me pidieron que bajara del tráiler. Uno de ellos subió a la cabina, y el resto comenzó a abrir el contenedor. No sé qué esperaba escuchar, pero lo que siguió fue un silencio absoluto. No había gritos, ni golpes, ni risas. Me quedé paralizado, viendo cómo los hombres abrían las puertas del contenedor. Uno de ellos iluminó el interior con una linterna, mientras los demás se quedaban inmóviles, como si estuvieran esperando algo. Mi curiosidad pudo más que mi miedo, y me acerqué un poco para intentar mirar. Uno de los hombres me detuvo con un gesto brusco. «No necesitas ver esto», me dijo con una voz seca y autoritaria. De pronto, uno de ellos empezó a retroceder, pálido como el papel. «No puede ser», susurró, pero antes de que pudiera decir algo más, otro hombre cerró las puertas del contenedor de un golpe. Se escuchó el chasquido de los candados asegurándose nuevamente, y luego la calma. Me acerqué al hombre que parecía estar a cargo. ¿Qué diablos llevaba ahí?, le pregunté, con la voz temblorosa. Él me miró fijamente, como si estuviera evaluando si debía decirme la verdad. Finalmente, solo respondió: «Nunca vuelvas a preguntar. Toma tu pago y vete». Me entregaron un sobre con dinero en efectivo. No quise contar cuánto era, lo único que quería era irme de ahí lo antes posible. Me subí al tráiler, pero antes de arrancar, vi cómo esos hombres movían el contenedor a otro camión, con una prisa que no parecía normal. Conduje de regreso en silencio, aún con el cuerpo temblando. Cuando llegué a mi casa, me di cuenta de que el sobre tenía mucho más dinero del que habíamos acordado. No sentí alivio, sentí miedo. Era como si quisieran comprar mi silencio, como si supieran que lo que había transportado esa noche no debía ser contado. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos negros, esa figura en el asiento del copiloto. Los gritos del contenedor seguían resonando en mi cabeza, y lo peor de todo era la certeza de que lo que transporté esa noche no era algo humano. Desde entonces, he intentado seguir con mi vida, pero las carreteras ya no son lo mismo para mí. Cada vez que paso por un camino solitario, siento que alguien me observa, que algo me sigue. Y en las noches más oscuras, cuando el viento sopla fuerte, a veces escucho golpes en las paredes de mi casa. Golpes que me recuerdan esa maldita carga, y lo que sea que había en su interior. La última carga. Te voy a contar algo que me pasó hace unos años. Hasta el día de hoy, no puedo explicarlo del todo, pero desde entonces, nunca he vuelto a manejar de noche, aunque pierda dinero por los horarios. Esta es mi historia. Era un jueves cualquiera, de esos en los que la carretera parece interminable y el café nunca es suficiente. Salí de Monterrey con un cargamento de acero rumbo a Ciudad Juárez. Tenía que llegar a las 7 de la mañana, así que planeaba manejar toda la noche. Mi camión, un viejo pero confiable Kenworth, era mi compañero inseparable. La cabina tenía su propio carácter, llena de pegatinas viejas y el olor a diésel que ya ni notaba. Todo iba bien hasta que llegué a un tramo de carretera que, según el GPS, me ahorraría 1 hora. Era un desvío poco transitado, pero no era la primera vez que tomaba caminos así. Sabes cómo es en este negocio, cada minuto cuenta y cualquier ahorro de tiempo significa más dinero en el bolsillo. La luna iluminaba apenas lo suficiente para ver los bordes de la carretera y el ruido constante del motor era mi única compañía. El camino estaba solitario, ni un solo auto en dirección contraria. Ni siquiera una gasolinera o un puesto de tacos al paso. Solo asfalto, tierra y oscuridad. Pasaron unas 2 horas y empecé a notar algo raro. Mi tanque de diésel, que había llenado antes de salir, bajaba más rápido de lo normal. Pensé que quizá el indicador estaba fallando, pero cuando revisé el consumo en el tablero digital, decía lo mismo, estaba quemando más combustible de lo que debería.
Lo siguiente que me puso nervioso fue que el camión empezó a sentir pesado. No te hablo de un peso normal, como el que sientes al subir una cuesta con la carga, sino algo extraño, como si alguien o algo se hubiera subido a la caja. Miré los retrovisores, pero no vi nada fuera de lo común. Intenté calmarme diciéndome que eran ideas mías, pero esa sensación no me dejaba en paz. Decidí parar en un área de descanso, aunque no estaba iluminada. Apagué el motor, bajé con la linterna y fui a revisar la caja. Todo estaba en su lugar, el acero bien amarrado. Nada extraño, pero cuando regresé a la cabina, el asiento del copiloto estaba reclinado. Eso me dejó frío. Yo estaba seguro de que ese asiento había estado derecho cuando bajé. Apreté los dientes y traté de no pensar en ello. Me dije que tal vez lo había movido sin darme cuenta. Me subí, encendí el motor y seguí adelante. Lo peor llegó alrededor de las 3 de la madrugada, cuando me encontraba en un tramo completamente desierto. El tablero empezó a parpadear, como si hubiera un problema eléctrico. Las luces del camión también comenzaron a titilar, pero no se apagaban del todo. Luego escuché un ruido en la caja, un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído. Mi corazón estaba a 1000. Frené en seco en medio de la carretera y me bajé con la linterna otra vez. Caminé hasta la parte trasera, y ahí estaba todo el acero, igual que antes. Pero justo cuando iba a regresar a la cabina, escuché algo que nunca olvidaré: pasos. No eran pasos de alguien caminando en el suelo. Eran pasos sobre el techo de la caja. Lentos, pesados, como si alguien estuviera caminando deliberadamente sobre el acero. Apunté la linterna hacia arriba, pero no vi nada. Me subí al camión casi corriendo y cerré la puerta con seguro. No podía quedarme ahí, pero tampoco podía ignorar lo que estaba pasando. Encendí el motor y aceleré como nunca antes. Lo raro es que, a pesar de que iba a toda velocidad, sentía como si algo estuviera tirando del camión hacia atrás. Podía oír el motor forzándose más de lo habitual. De pronto, vi algo por el retrovisor, una silueta. Era enorme, mucho más alta que cualquier persona, y parecía estar de pie en el techo de la caja, mirando hacia la cabina. No puedo describir bien lo que vi porque la oscuridad y la velocidad lo hacían borroso, pero estaba ahí. En ese momento, lo único que quería era salir de ese maldito desvío. Después de lo que parecieron horas, finalmente vi las luces de una estación de servicio. Frené de golpe y apagué el motor. Me bajé corriendo y le pedí al encargado que revisara la carga conmigo. No había nada. Ni marcas, ni señales, ni siquiera una abolladura en el techo de la caja. Pero lo más extraño de todo fue cuando revisé el tanque de diésel, estaba lleno otra vez. Desde esa noche, nunca he vuelto a tomar atajos por carreteras solitarias. Hay cosas que, por más que quieras, no tienen explicación, y yo prefiero no tentarlas de nuevo. Kilómetro 72. Hay cosas que pasan en la carretera que los que no vivimos tras un volante nunca entenderán. Te voy a contar lo que me ocurrió hace un par de años, algo que hasta hoy me persigue, porque no hay día en que no me pregunte si realmente logré escapar. Era una noche de septiembre, lluviosa, oscura, y con un aire pesado que se sentía incluso dentro de la cabina del tráiler. Yo llevaba un cargamento de autopartes desde Guadalajara hasta Tijuana, un viaje largo, pero que ya conocía de memoria. Estaba por llegar a un tramo conocido como el kilómetro 72, una parte de la carretera donde casi nunca hay señal y donde, según cuentan, han ocurrido muchos accidentes. Los otros traileros siempre hablaban de evitarlo de noche, no tanto por el terreno, que es complicado, sino porque decían que pasaban cosas. Nunca les hice caso. Pensé que eran historias para asustar a los nuevos. Yo no era nuevo, llevaba más de 15 años en el volante y nunca me había topado con nada que no pudiera explicar. Esa noche no había tráfico. La lluvia había ahuyentado a los carros pequeños, y los pocos tráileres que vi me dejaron atrás en algún punto. La carretera estaba completamente sola. El único sonido era el del motor y el repiqueteo del agua contra el parabrisas. Fue justo cuando pasé el letrero del kilómetro 72 que todo comenzó.
Primero noté algo extraño en las luces del tráiler. El haz de los faros, que normalmente se proyecta firme hacia adelante, parecía perder fuerza, como si la oscuridad de la carretera se la estuviera tragando. Ajusté el control de las luces, pero no cambió nada. La carretera seguía ahí, mojada y brillante, pero a la vez parecía más angosta, como si los árboles a los lados se estuvieran acercando poco a poco. Después, el radio comenzó a emitir interferencia. No estaba sintonizando ninguna estación, solo tenía el aparato encendido por costumbre, pero ahora un ruido estático invadía la cabina. Intenté apagarlo, pero el ruido seguía. Fue entonces cuando escuché algo más. Al principio pensé que eran fallas del equipo, pero luego lo entendí. Era una voz, grave y profunda, que surgía entre el ruido. Decía algo que no podía entender del todo, pero repetía una palabra: regresa. El corazón me dio un vuelco. Miré por el retrovisor y, por un instante, vi algo. Era una figura, apenas visible por la luz roja de los reflectores traseros. Parecía estar de pie en medio de la carretera, pero estaba inmóvil, como si me mirara. No soy un tipo que se asuste fácil, pero esa imagen me heló la sangre. Pisé el acelerador, tratando de dejar atrás lo que fuera que había visto. El tráiler rugió, pero por más que avanzaba, no podía sacarme la sensación de que no estaba solo. Pasaron unos minutos, o eso creí, porque el tiempo se volvió borroso. Entonces ocurrió lo que nunca pensé que pasaría. El motor del tráiler, que nunca me había fallado, comenzó a perder fuerza. Las revoluciones bajaron y, sin importar cuánto apretara el pedal, el vehículo se iba deteniendo lentamente, como si algo lo estuviera frenando. Cuando finalmente se detuvo por completo, me quedé en la cabina, escuchando el ruido de la lluvia y el silencio que se sentía más pesado que nunca. Intenté encender el motor, pero no respondía. Encendí la linterna y bajé para revisar. Todo parecía en orden, hasta que escuché un ruido en la caja. Era un golpe seco, como si alguien hubiera tirado algo pesado. Caminé hacia atrás con la linterna temblando en mi mano. La lluvia hacía que todo fuera más difícil de ver, pero cuando llegué a la caja, me quedé helado. Los candados que aseguraban las puertas estaban rotos. Eso era imposible, yo mismo los había revisado al salir, y no había forma de que se rompieran solos. Abrí las puertas lentamente, esperando encontrar que alguien había intentado robar la carga. Pero lo que vi fue peor. La caja estaba vacía. Toda la carga, toneladas de autopartes, había desaparecido. Pero no solo eso, el piso de la caja estaba mojado, como si alguien hubiera estado caminando descalzo en medio de la lluvia. Había huellas, grandes, profundas, que se dirigían hacia el interior de la caja y luego, desaparecían. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Cerré las puertas de golpe y regresé a la cabina. Estaba empapado y temblando, pero mi única prioridad era salir de ahí. Intenté arrancar el motor de nuevo, y esta vez, como si nada hubiera pasado, encendió al primer intento. Aceleré, y mientras avanzaba, algo llamó mi atención en el retrovisor. No sé cómo describirlo sin sonar loco, pero parecía que la carretera detrás de mí se estaba desvaneciendo. No es que se oscureciera, sino que literalmente dejaba de estar ahí. Era como si una sombra enorme se tragara el asfalto, los árboles y todo lo que había a mi paso. No volví a mirar atrás. No sé cómo, pero llegué al siguiente punto de revisión. Me bajé del tráiler temblando, y lo primero que hice fue contarles a los otros traileros lo que había pasado. Nadie me creyó, claro. Revisaron la caja y se burlaron, diciendo que nunca había habido carga. Según ellos, las facturas estaban en blanco, como si jamás hubiera habido un registro de lo que llevaba. Intenté convencerme de que había sido un mal sueño, un error, algo que mi mente había inventado, pero semanas después, un mecánico revisando el tráiler encontró algo que me quitó el sueño para siempre. Dentro de una de las ruedas traseras, atascado entre los frenos, había un pedazo de cadena oxidada, idéntica a las que usaban para asegurar la carga. Lo extraño es que tenía marcas, como si alguien la hubiera mordido. Hasta el día de hoy, no sé qué pasó en el kilómetro 72, pero sé algo con certeza, no pienso volver a pasar por ahí,
ni de día ni de noche. Porque hay algo en esa carretera, algo que no puedes entender hasta que te encuentra, y cuando lo hace, nunca te deja ir del todo.